Y así como estaba, Jesús pensaba que estaban a merced de Satanás. Él iba a tener la victoria en ellos. Hermanos, nosotros en este tiempo, ¿cómo estamos? Estamos igual, ¿verdad? Nosotros también estamos en esas condiciones, envidias, codicia, egoísmos, críticas, ¿verdad? Que estamos en la mesa. Y por eso era la tristeza del Señor Jesús. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que el Señor Jesús en este tiempo no está triste por nosotros? ¿Será que Él no siente lo que sintió en este tiempo? La tristeza de ver cómo estamos andando, cómo nosotros no podíamos servirnos unos con otros, cómo no está ese amor en nosotros. ¿Verdad que sí? Cuando yo me hice esta pregunta, me dolió mucho de mirar mi condición, de mirar que amar al prójimo no es fácil. Yo no lo puedo amar, o sea, yo no lo amo como yo me amo. ¿Verdad que no? Usted se ama. Usted puede amar a su prójimo como usted se ama a usted mismo, o puede amar al prójimo como Jesús nos amó a nosotros hasta la última gota de su sangre, que dio su vida por nosotros. Él dice en Juan 13:34, amaos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Verdad? ¿Será que nosotros podemos amar al prójimo como Jesús nos amó? Me hago todas esas preguntas y me duele mucho, muchísimo. Porque no es verdad, no estamos dispuestos a servir a nuestro hermano. Y así estaban los apóstoles. Ellos no estaban dispuestos. Ellos se miraban con esas cosas tan tristes. Había tanto orgullo en ellos que no les dejaba sentir ese amor que Cristo da para nosotros. Y sí, hermanos, Jesús pensaba, tiene que haber, o debo de hacer, o haber una manera en que haya una enseñanza que quede en el corazón y en la mente de ellos para siempre. Y el Señor Jesús, bueno, ellos estaban en el aposento alto y sabemos que estaban celebrando la Pascua, ¿verdad que sí? Y cuando había una Pascua en ese tiempo, había un siervo que lavaba los pies de todos los demás. ¿Verdad que sí? De los que iban a participar. Y en esta Pascua solamente estaba Jesús y sus discípulos. Y Jesús esperaba que uno de ellos fuera siervo. Y ellos sabían que uno de ellos debería ser el siervo, porque no había un siervo ahí, estaban ellos solamente con Jesús. Pero Jesús nos observaba con tristeza, con las miradas, cuando se miraban unos con otros. Él miraba nuestros rostros que ninguno de ellos iba a ser siervo de otro, porque los pensamientos de ellos eran: yo no le voy a lavar los pies a este, yo no le voy a lavar los pies a este otro. Esos pensamientos eran esos, había mucho orgullo y egoísmo entre ellos. Y así estaban ellos. Y esa era la tristeza del Señor Jesús. El Señor Jesús él esperó un rato a ver si había un movimiento de alguno de los apóstoles, pero no. Ninguno hizo ningún movimiento. Y el Señor Jesús se paró, se quitó las ropas exteriores, se ciñó la toalla, cogió los utensilios para hacer el lavamiento de los pies. Y se arrodilló a lavar los pies. ¿Saben qué me llamó la atención cuando el Señor Jesús lavó los pies de los apóstoles? Yo creía que el Señor Jesús iba a lavar los pies del discípulo amado Juan. Juan era el apóstol que, pues, él amaba a todos sus apóstoles, pero Juan era un discípulo que tenía más contacto con él, o sea, tenía más intimidad en él,
había una intimidad entre los dos. Era el apóstol que se recostaba en el Señor Jesús. Yo creía que empezaría a lavar los pies por ahí, pero no. Empezó a lavar los pies por el traidor, el que lo había traicionado, por Judas. Judas, que era el que anhelaba tener el puesto más alto. El que unos momentos antes de entrar al aposento alto había estado con los escribas, los fariseos, y había arreglado todo para entregar al Señor Jesús. Era el que quería el puesto más alto, y él era el que más enojado estaba con los hermanos de haber pedido este puesto. Sí, y el Señor Jesús le lavó los pies y le sirvió al que lo había traicionado. Hermanos, yo les pregunto esta noche, si alguien que ama contigo, comparte contigo, te traiciona, ¿qué harías tú? ¿Le lavarías los pies? ¿Le servirías? ¿Lo harías? Yo me hice esta pregunta, que no es fácil. Solamente teniendo la comunión con Cristo y teniendo ese amor de Cristo lo haríamos. Pero Jesús lo hizo y nos enseñó a amar al enemigo. Nos enseñó que lavó los pies del apóstol, los pies de Judas, el que lo había traicionado, el que quería el puesto más alto, el orgulloso, le lavó los pies. Hermanos, nosotros también debemos de hacerlo. Debemos lavar los pies de nuestro enemigo. Debemos de amar a nuestro enemigo. Él nos dio el ejemplo. ¿Saben? Judas tuvo muchos momentos, o sea, a él le dieron oportunidades para que él se arrepintiera. Las tuvo. Porque cuando el Señor Jesús le estaba lavando los pies a Judas, lo hizo con un amor y una ternura tan grande que él lo sintió. Y en ese momento, cuando él sintió el amor de Cristo, pensó y sintió ese amor tan grande que él pensó y quiso pedirle perdón a él por lo que había hecho. Pero saben, fue solamente un momento cuando él sintió ese amor tan grande de él. Y el orgullo fue más grande, porque el orgullo fue lo que transforma. Más grande el orgullo que el amor a su maestro. Y ahí fue cuando Satanás lo utilizó más. Y él miró a su maestro y dijo, pensó para sí, pero mira lo que está haciendo, está lavando los pies de estos, mira cómo se rebaja, mira cómo se humilla. No, en yo no tengo nada. ¿Qué esperanzas tengo en este? Aquí no hay nada. ¿Qué rey va a ser este? Hermano, nosotros muchas veces aspiramos puestos altos. Pero el Señor dice que el que quiera ser más alto que otros o quisiera ser mayor que otros, deberá ser el siervo de los demás, de todos los demás. Vamos a ir a San Juan 22:14. Por favor, acompáñenme. Juan capítulo 22, versículo 14. San Juan. San
San Juan 22, 27. Disculpe. 22. Hermana, es Lucas 22, 27. San 22, 27, perdón. Perdón, hermanos. Sí, perdón, Lucas 22, 27. San Lucas, capítulo 22, versículo 27. Sí. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa más, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hermanos, dice que ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? ¿Cuál es el mayor para ustedes? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? ¿Cuál sería el mayor para ustedes ahí? El que le sirve, sí. Así fue Jesús, sirvió a los apóstoles, nos sirve a nosotros, le sirvió a Judas y nos sigue sirviendo. También dice que en el reino en el libro de la hermana de White, en el deseado de toda la gente, dice que en el reino de los cielos no va a haber preferencias, que en el reino de los cielos no entrará, o sea, no va a haber preferencia, no entrará en el más sabio, ni el más estudiado, ni el que tenga más tiempo en la iglesia, ni el más bonito, ni el más alto. En el reino de los cielos entrará el humilde y el servidor, el que sirva a su hermano. Lo más importante, la humildad, servir. Hermanos, este mensaje ha sido un mensaje cortito, pero es un mensaje que el Señor me ha dado, y es que nosotros seamos siervos de siervos. En este mensaje, el Señor, cuando el Señor hacía sus obras o sus actos, siempre todos iban a darnos la lección, y la misma lección que le dio a los apóstoles era de servir, porque sabemos que Él, como dijimos ahorita, Él vino a que no le sirviera, sino a servir. Hay tres partes que están en la escritura que me llaman mucho la atención, y esas tres partes se las voy a mostrar ahora. Hermana Sandra, veremos tres ejemplos de vida que nos ha dado el Señor Jesús a través del tiempo. Fueron muchas obras las que Él hizo, pero estos tres para mí son muy importantes.
Este fue uno de los mayores sacrificios que hizo el Señor Jesús, que fue el más grande de todos. El primero, no sé qué está pasando ahí, pero el primero fue cuando el Señor Jesús te hizo a ti y a mí. Recuerdan, cuando el Señor nos hizo a imagen y semejanza, ¿qué hizo el Señor Jesús? Se arrodilló, se llenó de barro y te hizo, humildemente te hizo y con mucho amor, ¿verdad que sí? Ese fue uno de los mayores, o sea, Él nos sirvió, nos hizo, nos amó, se llenó de barro para hacerlo a usted y a mí, con mucho amor. Ahí nos sirvió. Bueno, hermanos, ya, sigamos. El Señor Jesús nos sirvió ahí cuando lo hizo a usted y a mí. Se arrodilló, se llenó de barro, me sirvió, nos hizo. El segundo fue, ahí miramos cuando el Señor Jesús bueno, hermanos, ese fue el primer acto. El Señor me sirvió y me sirvió a mí. El segundo fue, ahí fue cuando te hizo, se llenó de barro, te hizo con mucho amor y te sirvió. Se humilló, se arrodilló y se llenó de barro. Ese fue el primero. El segundo fue el que Él hizo, el último que hizo en la tierra, que fue cuando te lavó los pies. Cuando lavó los pies de los apóstoles y nos lavamos porque fuimos bautizados también. Ahí, cuando está lavando los pies, también sirvió a los apóstoles y nos sirvió a nosotros también. Fue un acto de humildad y nos lo enseñó a nosotros para que nosotros también lo hiciéramos, para que lo hiciéramos con nuestros hermanos. Y el último fue cuando murió en la cruz por usted y por mí, que fue el más grande de todos, y hasta la última gota de sangre por usted y por mí. Y ahí nos enseñó la mayor humildad, la más grande. Y estos tres quedarían para siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Cada vez que nosotros tengamos orgullo, que nosotros no queramos servir a nuestro hermano, que tengamos todas estas cosas que desagradan al Señor, entonces miremos estos ejemplos de vida que nos ha dado el Señor Jesús. Miremos para que podamos tener ese amor tan grande y podamos estar unidos y podamos ser siervo uno del otro, que ninguno de nosotros quiera ser el mayor, porque el mayor será humillado, el humilde será alzado. Recordemos eso siempre, no lo olvidemos. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén.
sección de oración. Esta es una sección que casi nunca se hace. Vamos a orar en este momento por cada uno de los predicadores, por los mensajes, por los sermones que Dios pone en la boca de cada uno de ellos, pero principalmente para que Dios, a través de su Espíritu Santo, le dé entendimiento y sabiduría a cada uno de los predicadores, pastores, laicos, etcétera, etcétera. Vamos a orar mucho por ellos, para que el mensaje que se entregue, para que el mensaje que da Dios pueda llegar prístino, claro, a la mente de cada uno de los oyentes. Entonces vamos a orar por eso, por cada uno de los predicadores, por cada uno de los pastores, por cada una de las personas que están dando estudios bíblicos, dando consejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y casi todos creo que estamos predicando, aunque no sea en la iglesia, estamos predicando afuera, con nuestra presencia, en palabras, con actitudes, pero estamos predicando a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a formar grupos también de 4 grupos. Vamos a formar 5 grupos. 5 grupitos rápidamente.
pecador, Señor, para que tú derrames el Santo Espíritu sobre cada uno de ellos, para que les des una visión clara de las cosas, para que sus palabras fluyan abiertamente y libremente a través de sus labios, que los pensamientos estén en la mente de cada uno de ellos. Padre amado, ayúdanos, capacítanos cada día, en cada momento, en cada instante, que podamos, oh Dios, reflejarte, que podamos, oh Dios, mostrarte a ti, dar testimonio en cada momento. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos y purifícanos por los méritos sagrados de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Ahora tenemos un especial aquí con los hermanos de la Iglesia Hispana de Santa María, aquí el hermano Guillermo, Ibar y Nahum. Tienen algo muy especial para nosotros. Que nuestro Dios sea alabado, no solo en esta noche, pero todos los días de nuestra vida. Más oración, más poder, ¿no es verdad? Por eso en este momento queremos invitar a los hermanos para orar con nosotros. La oración está en nuestro himnario número 31. Quien quisiera puede acompañar con nosotros. Senhor.